en las montañas y caminos solitarios de Colombia, donde el silencio es roto solo por el eco del viento, existe una leyenda que ha sembrado el miedo durante generaciones. Una advertencia para quienes se dejan llevar por los placeres prohibidos, por el deseo ciego. Era una noche sin luna, y Juan, un hombre conocido por su vida despreocupada y sus aventuras amorosas, galopaba por el solitario sendero. Volvía a su hogar después de una larga jornada en el pueblo, donde su reputación le había ganado la desconfianza de muchos, pero a él no le importaba. Juan pensaba que nadie podría alcanzarlo, nadie excepto ella. Mientras avanzaba por el bosque, algo llamó su atención. A la distancia, en la orilla del camino, vio una figura. Era una mujer tan hermosa que el brillo de su piel destacaba incluso en la oscuridad de la noche. Vestida de blanco, con su cabello negro cayendo en cascada hasta su cintura. Sus ojos grandes y profundos los miraban fijamente, como si lo conociera de toda la vida. Juan, encantado por su belleza, tiró de las riendas de su caballo y se acercó sin pensar. «¿A dónde vas, buen hombre? ¿Te quedarías conmigo esta noche?», dijo la hermosa mujer. La voz de la mujer era dulce, casi hipnótica, y Juan, confiado en su suerte y su encanto, sonrió y desmontó de su caballo. Algo en ella lo atraía, como un imán irresistible, pero a medida que se acercaba, algo en el ambiente cambiaba. La brisa cálida se transformó en un viento helado, y los grillos, que hasta hace un momento llenaban el aire con su canto, quedaron en un silencio mortal. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda, a pesar de la belleza de la mujer. Había algo en ella que no cuadraba, algo perturbador, y entonces lo notó. Cuando la luz de la luna, oculta entre las nubes, iluminó su rostro por un breve instante, sus labios, antes delicados y sensuales, se abrieron lentamente, revelando unos dientes enormes, afilados como cuchillas y dispuestos a devorar. La mujer, esa belleza cautivadora, era la Muelona. El terror invadió a Juan. Intentó retroceder, pero ya era tarde. La Muelona se abalanzó sobre él, sus ojos ahora inyectados una furia y una hambre, y su risa se transformó en un rugido monstruoso. Juan sintió las garras de la mujer, le arañaron la espalda mientras intentaba escapar desesperadamente. «No escaparás tan fácilmente, Juan. Tus engaños y traiciones te han condenado», dijo aquel espectro. Corrió con todo su aliento, su caballo ya perdido en la oscuridad. Juan sabía que si no lograba llegar al pueblo, su destino estaba sellado. Sentía los pasos de la Muelona detrás de él, cada vez más cerca, cada vez más rápida. La criatura lo acechaba como una fiera, y cada grito suyo resonaba en el bosque, pero no había nadie para ayudarlo, nadie para salvarlo. Entonces ocurrió lo peor. En su desesperación, Juan tropezó. El suelo húmedo lo atrapó. Se giró cubierto de barro, intentando levantarse, pero fue en vano. Aquella mujer estaba sobre él. Su risa resonaba entre los árboles, y sus ojos vacíos brillaban con un hambre imposible de saciar. Con sus enormes dientes, listo para devorar, le susurró a su oído: «Esto es por cada promesa rota, por cada alma con la que jugaste». A la mañana siguiente lo encontraron. Su rostro estaba destrozado, pero su rostro, ese rostro contaba una historia que nadie se atrevía a repetir. Sus ojos llenos de terror
y el grito congelado en sus labios. Juan se había cruzado con la muelona, y ella, fiel a su leyenda, lo había castigado por sus pecados. Dicen que aquellos que vagan solos por los caminos oscuros y se dejan llevar por sus impulsos más oscuros, podrían escucharla. Una risa suave al principio, el crujido de algunas ramas, y cuando la veas será demasiado tarde, porque la muelona no perdona y siempre cobra lo que le pertenece. Dicen que en los llanos colombianos el peligro no siempre se ve, a veces solo se escucha. Un silbido frío y penetrante, que si lo escuchas lejano, es porque está cerca, y si lo oyes cerca, entonces ya es demasiado tarde. En los hatos ganaderos, donde la oscuridad se vuelve densa y el viento parece susurrar secretos prohibidos, pocos son los que se atreven a desafiar la noche, pero José Manuel no creía en leyendas hasta esa noche. La noche había caído sobre los llanos, como una manta de sombra sofocante. José Manuel acababa su guardia en el hato y se preparaba para un largo camino de vuelta a casa. Muchos de sus familiares le habían advertido sobre el Silbón, esa figura maldita que recorría los llanos cargando el peso de su pecado. Su madre, su abuelo, todos le insistían en no andar solo tras el anochecer, pero él se negaba a creer en cuentos viejos. Puras tonterías, pensaba. Echó una última mirada al ganado y comenzó a caminar. Las estrellas titilaban débilmente sobre su cabeza y el viento era extraño y errático. Le acariciaba la nuca como si lo vigilara. Entonces oyó el silbido, distante pero claro. Él se detuvo en seco, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor. Si lo oyes lejos, está cerca. Si lo oyes cerca, está lejos. Recordaba las palabras de su abuelo y sintió un escalofrío que le corrió la espina dorsal. Trató de ignorarlo, creyendo que era una broma de sus propios nervios, pero el viento trajo el silbido de vuelta, descendiendo en unas notas que parecían resonar en su propia cabeza. José Manuel apretó el paso, sintiendo que la noche se volvía más oscura cada segundo, como si una presencia invisible estuviera cortando la distancia entre ellos. Los árboles a su alrededor crujían en silencio, y cada sombra parecía ocultar algo más oscuro, algo más antiguo y hambriento. Al girar en el sendero, una figura le recortó a lo lejos. Aquella figura bañada por la luz de la luna era alta e inhumana, con una estatura imposible, y el silbido volvió, ahora tan cercano como parecía brotar de su propia mente. José Manuel sintió una punzada de miedo en el pecho y recordó con horror la descripción: un hombre alto, descarnado, que carga un saco repleto de huesos, condenado a vagar por los llanos en busca de aquellos de malas costumbres para devorar sus entrañas. Intentó correr, pero cada paso le costaba. Era como si el suelo se volviera barro bajo sus pies. Miró hacia atrás y la figura se deslizaba con pasos largos y lentos, tan cerca que el sonido de los huesos en el saco retumbaba en el aire. Su aliento era pesado, olía a muerte, y el silbido continuaba, como una melodía macabra, empapado en un terror inexplicable. De pronto, tropezó y cayó al suelo. Sentía su cuerpo pesado como si 1000 sombras lo sujetaran, y cuando intentó levantarse, ahí estaba aquella mirada, oculta en una penumbra que solo dejaba ver sus ojos brillar, ojos llenos de furia ancestral. De pronto, el saco se abrió lentamente y el sonido de los huesos entrechocando
llenó la noche. A la mañana siguiente, solo encontraron el sombrero de José Manuel, en el mismo camino que había tomado. Dicen que en las noches de luna llena, el silbido recorre los llanos buscando nuevas víctimas, recordando a todos que cuando el viento sopla y el silbido se escucha, es mejor quedarse dentro de su casa, pues el silbón no descansa y su hambre nunca termina. Era una noche fría en San Antonio. Don Ramiro estaba sentado junto al fuego con sus nietos, mientras afuera el viento movía el maizal. El más pequeño Manuel, de 7 años, le hizo la pregunta que todos temían hacer. «Abuelo, ¿es verdad que antes había un monstruo en el pueblo?» Ramiro se quedó callado un momento. El fuego crujía en silencio. «No era un monstruo», dijo en voz baja. «Era algo peor, algo que no debía existir». Los niños se acercaron más al fuego, asustados pero curiosos. «Todo empezó en 1983», siguió Ramiro. «El maíz era lo único que teníamos para vivir. Y una mañana, Pedro Gutiérrez vino corriendo al pueblo. Estaba pálido del susto. Todo su campo estaba destruido. No era como cuando entran los jabalines a comer. No, las plantas estaban arrancadas desde la raíz y la tierra tenía marcas profundas, como si algo con garras enormes las hubiera rasgado». Ramiro prendió un cigarro con manos temblorosas. Al principio pensábamos que era obra de gente mala, pero después le pasó a los Mirandas, a los Sánchez. Cada 3 o 4 noches, otro campo aparecía destrozado, y las huellas no eran ningún animal que conociéramos. El viento sopló más fuerte y Manuel se agarró de la mano de su hermana. «La noche en que lo vi, tu abuela María me despertó asustada. Habían ruidos en el maizal, como si algo grande estuviera rompiendo las plantas. Agarré mi vieja escopeta y salí. La luna estaba tapada por nubes negras, y entonces me percaté». Ramiro se pasó la mano por la cara y describió a la bestia como algo enorme, como el tamaño de un caballo. Su pelo era tan negro que parecía tragar la luz, y sus ojos brillaban, rojos como brasas, y cuando me miró, sentí que veía algo maligno, algo antiguo. Se paró en 2 patas y su cuerpo estaba lleno de garras y partes que no debían estar allí. Recuerdo que le disparé y el ruido que hizo esa bestia no fue un aullido normal. Sonaba como una mezcla entre grito humano y rugido de bestia. Luego del disparo, aquella cosa huyó, dejando un rastro de sangre negra que brillaba en la oscuridad. Desperté a todo el pueblo y seguimos el rastro hasta la casa vieja de los Mendoza. En el sótano encontramos algo horrible. Las paredes tenían dibujos hechos con sangre seca. Había un altar hecho de huesos y en una esquina estaba Joaquín Mendoza. Pero ya casi no parecía humano. Su cuerpo estaba cambiando, retorciéndose. Todavía podía hablar. Nos contó que había hecho un trato con algo malo, algo muy viejo que vivía bajo la tierra. Le prometió riquezas a cambio de sacrificios. Los campos destruidos eran ofrendas, pero Joaquín quiso engañar a la criatura y el guardián vino a cobrar su deuda. No tuvimos opción, dijo Ramiro con voz triste. Quemamos toda la casa mientras ardía. Joaquín gritaba que el trato nunca terminaría y que el guardián siempre volvería por más sacrificios. Manuel, temblando de miedo, preguntó a su abuelo: ¿y nunca volvió?
Ramiro levantó su mirada hacia los campos oscuros y dijo: a veces en noches como esta escucho aullidos lejanos. De vez en cuando encuentro animales muertos y los campos se sienten raros. Por eso siempre bendecimos la cosecha cada año. Por eso dejamos la primera mazorca en el borde del campo, porque hay cosas que no mueren, solo esperan. De pronto un olor dulce y podrido llegó con el viento. Ramiro se puso pálido, mirando por la ventana. Entre el maíz algo se movía, y por un segundo 2 luces rojas brillaron. En el maizal algo se movió de una forma que no era el viento. Esa noche nadie durmió en la casa, y en los campos las sombras parecían más oscuras, como si supieran que alguna historia, cuando se cuenta, despiertan cosas que no deberían seguir dormidas. Y así termina un nuevo episodio de Las Formas del Miedo. Tal vez te estés preguntando, ¿qué tan lejos estamos de los misterios que nos rodean sin que lo sepamos? ¿Será que el miedo siempre ha estado ahí, en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse? Lo cierto es que, aunque las historias acaben, los ecos que dejan en nuestra mente permanecen, y en cada rincón oscuro, en cada susurro que se cuela en la noche, siempre nos preguntamos, ¿qué forma tomará el miedo la próxima vez? Gracias por acompañarme una vez más en este recorrido a través de lo inexplicable. Si te ha gustado este episodio, no olvides seguirme, compartirlo y dejar tu comentario. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos explorando juntos las formas del miedo. Nos escuchamos en un próximo episodio, si te atreves.